les quería decir que mi experiencia con la culpa realmente en profundidad comenzó en el 2000, finales del 2019, o sea, es como año y medio apenas, que realmente me casé con la culpa. Yo nunca había sentido culpa, nunca se me impuso culpas en mi casa, realmente hasta hace un año y medio fui libre de culpas. Cuando tomé conciencia, me responsabilicé de ciertas cosas que yo había hecho. Culpa nunca la sentí hasta hace año y medio, pero hace año y medio despertó la culpa y vino la culpa de toda la vida. Entonces fue como un impacto muy grande y esto ha llevado como a una exploración muy profunda en mí de qué es la culpa, por qué funciona, por qué no funciona, ¿no? Y todos como este caminito para poderles compartir hoy. Entonces, para empezar, ¿qué es la culpa? Primero, la culpa es como que uno ha hecho algo malo, ¿no? Algo ha pasado o algo, o yo mismo estoy en juicio de que o yo no soy bueno o lo que yo he hecho, algo no está bien, ¿no? Esto es más o menos la culpa. Entonces, para que exista culpa siempre tiene que haber un juicio, porque si no hay un juicio, ¿no? Algo que hice, o yo soy, no estoy bien, o yo hago daño. Entonces, la culpa siempre nace de que hay un juicio, o sea, siempre se toma una posición para poder juzgar qué es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nace de esta culpa? Que es realmente lo que cargamos, es el sentimiento de culpabilidad y es de lo cual nos tenemos que ocupar. Es decir, el sentimiento de culpabilidad es esa cosa incómoda que te corroe, que no te deja vivir, que te oprime el pecho, que sabes que hay algo que no funciona bien o tú mismo no funcionas bien, de algo de que no estás bien en el mundo, algo de que tienes que excusarte frente al mundo, que todo lo que haces no está bien, ¿no? Entonces este sentimiento es al cual me refiero y que yo creo que todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, el sentimiento de culpabilidad o la culpa es una programación. Realmente es una programación heredada. O sea, es muy raro, igual que todas las heridas, todos en esta humanidad, muy poquitos no, pero todos nacimos de padres abandonados, de padres rechazados, entonces todos somos rechazados y heridos en su mayoría. Entonces, lo mismo pasa con la culpa. La culpa es una programación y si yo ya tengo un padre o una madre culpable, pues yo ya nazco culpable. O sea, no hay espacio ni margen de error. Ahora, ¿qué sucede? Al ser una programación y al ser una herencia, ¿no? Porque mi madre ya se sentía culpable por algo, ella como mujer, pues bueno, cuando nazco yo, se va sumando, ¿no? Esta carga, esta programación se va como acelerando y acentuando. De tal manera que voy como reafirmando esta culpa a lo largo de nuestra vida. Como les dije, yo personalmente nunca sentí culpa, pero cuando la sentí hace unos años, pues como que se me despertó la culpa toda en conjunto. Yo no la experimenté nunca hasta que de pronto se abrió ese sentimiento de culpa muy, muy grande. ¿Y qué sucede? Pues que la culpa está muy asociada a la herida de rechazo, porque ya la herida de rechazo quiere decir que yo ya no soy bueno, que yo tengo algo malo. Y si yo tengo algo malo, es que ha pasado algo conmigo, es que yo soy culpable de algo. Entonces, los que son rechazados, o en mi caso, que he nacido de una herida de rechazo de mis padres muy grande, pues yo ya cargaba con la culpa, así simplemente sin saber ni queriendo, pues porque yo cargaba y he cargado la herida de rechazo con la cual he hablado públicamente sobre este tema. Entonces, de alguna manera, era una tarea pendiente para mí ajustar la culpa. Lo que pasa es que pues nunca la vi. Tuve unos padres muy libres y nunca me impusieron nada. Entonces al dejarme tan libre, yo nunca entré en contacto con la culpa. Incluso he sido muy malcriada, entonces menos. La culpa no existe. Cuando uno es malcriado es como que le dan la autorización de hacer lo que se te da la gana, incluso hacer maldades, y nunca te cargas de culpa. Entonces se cuenta que ahí está la programación. Yo nunca conecté con la culpa porque dentro de mi programación infantil mis padres fueron muy flexibles. Entonces yo con la culpa realmente no, de pronto algún momento en mi vida, no digo que no, pero no era un sentimiento que yo era muy consciente de ello. Sin embargo, hace año y medio yo atenté contra mi propia misión, o sea, contra mi misión sagrada y contra el hombre. O sea, tuve comportamientos muy ruines que se activó la culpa en masa. Claro, digamos que dentro de mi transformación personal
y también sin conciencia, o sea, nunca he sido crecida con malos comportamientos ni agresividad, pero cuando uno está en un camino de conciencia, pues esto le llama la coherencia y sobre todo si de alguna manera yo soy una persona pública, entonces no puedo ser incoherente a lo que yo mismo comparto y manifiesto. Entonces cuando yo infringí mi misión, entonces se despertó la culpa. ¿Por qué? Porque yo infringí, o sea, yo falté a lo que yo soy, a lo más sagrado, porque mi herida de rechazo estaba así de gigante. Entonces la herida pudo más que mi voluntad, que mi proceso de sanación, que mi coherencia. Se fue al garete todo mi proceso de tantos años. Entonces, claro, al activarse la herida de rechazo para sanar, la culpabilidad y el rechazo son de la manito. Entonces era inevitable que yo abra como este camino o sea, como que se abrió la herida de rechazo y me vino la culpabilidad en la cara y además esto fue en el desierto del Sáhara. Entonces imagínense si la culpabilidad en el día a día dura, pues cuando yo desperté este sentimiento me quería morir literalmente y en el desierto del Sáhara se me amplificó. Entonces yo sentí como la culpabilidad de todas mis vidas, de todas las vidas, de todos los seres humanos, de toda mi familia. Y ahí fue cuando hace año y medio comencé como a indagar y realmente la culpa tan extrema que sentí, fue lo que hizo que yo comenzase a sanar la herida del rechazo, a ver qué pasaba con el hombre, por qué yo maltraté, igual no maltraté, no profundamente, pero a la pareja que tenía entonces, sí, yo la herí con palabras y dentro de este camino sagrado, pues efectivamente era una incoherencia. Entonces, como al faltarme a mí misma, dense cuenta que ahí está el juicio, pero esto es conciencia también. Entonces, claro, ahí se me activó la culpabilidad mezclada con la herida de rechazo. Entonces era como un monstruo ahí que me perseguía. Y yo, la verdad, tardé mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque encima no era un juicio ajeno, o sea, no era que alguien me dijo, es que tú te comportaste mal, no era un autojuicio, que esto también es más complicado, ¿no? La culpa se maneja frente a reglas del entorno, ¿no? Tú hiciste bien, hiciste algo mal, frente a tu propio juicio o frente al juicio de los ojos ajenos, ¿no? Es que tú has hecho esto, entonces, ¿por qué haces esto? Entonces estamos expuestos a la culpa por donde lo querramos ver. Y también hay una parte que no la voy a indagar, pero sabrán bien que las religiones y la culpa están casados. Entonces, si tenemos influencia de nuestros padres en la religión o en nuestra infancia, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Fuimos expulsados del paraíso porque pecamos, porque por el sexo, porque no somos así, porque sí, porque no, porque también. Entonces, indirectamente, de alguna manera estamos conectados con la culpa y entre más padres, más tradicionales o un entorno más pequeño, pues la culpa tiene mucho poder dentro de nosotros, o sea, ocupa un espacio importante. Sumándole a esto, que ya lo traemos de nuestros padres, si el entorno donde crecemos es religioso, pequeñito, nuestros padres cerrados, la culpa, hemos crecido mucho con la culpa, ya nos hemos como hermanado hasta con la culpa, e incluso se vuelve parte de nosotros, ¿no? En algunos videos he compartido que las heridas también se vuelven como improntas de nosotros, ¿no? Cuando uno se va a presentar con alguien, o en mi caso era como mucho gusto, yo soy abandonada, ¿no? Mucho gusto, soy rechazada, pues la culpa es igual. Es como, mucho gusto, a mí me puede acusar, yo puedo sacrificarme, este es el sentido que tiene la culpa, ¿no? Es como yo ya tengo tatuado aquí que la culpa y yo somos uno. Entonces se vuelve un lenguaje también de comunicación porque es una programación. Es decir, yo ya estoy programada para sentir culpa y para que a mí me acusen y para que yo me sacrifique porque pues es una programación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, la culpa no existe si nosotros no emitimos juicio. Es decir, si no hay alguien que diga esto está bien o está mal, la culpa no existiría. La culpa existe también, aparte de como que les decía, es una programación, o sea, estamos programados, nos han gestado en el vientre de nuestras madres ya con culpa. Entonces, ¿qué sucede? Pues las formas de vida, las culturas, las tradiciones, la religión, hacen que, más la herida, lo que les decía, está muy asociada a la herida de rechazo, pues bueno, la culpa va tomando como, como un espacio y como que nos va atrapando.
Ahora, normalmente estamos unidos a nuestra madre, y esto también lo he comentado siempre, mínimo hasta los 3 años. Nuestro cerebro, o bueno, los niños, tenemos como que un estado de hipnosis, es decir, todo lo que sucede en el entorno lo vamos registrando, lo vamos registrando. Entonces, nacimos en sociedades culpables, ¿no? Ah, que si te sientas así con la pierna, ya estás haciendo algo malo, ¿no? Ah, que si haces así, que si te han tocado. Por ejemplo, dense cuenta, muchas mujeres que han sido tocadas se sienten culpables porque la religión las ha acusado de que se están exhibiendo, o ellas han sido las culpables de que las abusen. O sea, dense cuenta hasta qué punto tan delicado existe, y existe en todos los ámbitos de la sociedad. Claro, en la parte sexual ya la culpa, el pecado y esto son como aliados, ¿no? Pero sin embargo, en nuestra infancia, dense cuenta, al menos yo crecí en Colombia y había que irse a confesar, ¿no? Y, o sea, como que tener pecados y ser culpable es algo como muy natural en nuestra sociedad moderna, ¿no? ¿Por qué? Pues que porque, bueno, el mundo está así. Sin embargo, estamos en un momento de despertar y comenzar a sanar, ¿no? Esta programación, a responsabilizarnos de qué está pasando, porque realmente yo viví 1 año y medio aliada con la culpabilidad y no se puede vivir con la culpa. ¿Por qué no se puede vivir con la culpa? Pues primero, porque la culpa está unida al sacrificio. El hecho de que tú te sientas culpable, renuncias a lo que tú quieres. Siempre vas a estar sometido, como estás enjuiciado, como eres algo malo o hiciste algo malo, entonces tienes que sacrificarte. Entonces siempre elegirás por otras situaciones. Y siempre pensarás que si eliges por los demás para que no te enjuicien o no te hagan daño, está bien. Entonces, normalmente los que cargamos con culpa estamos metidos en el sacrificio, es decir, no podemos elegir. ¿Por qué? Porque predomina la culpa más que el real sentimiento o el poder de decisión, porque la culpa decide por nosotros. Este es el primer punto. Después, ¿qué sucede? Hay un pánico, pero un pánico terrible, y es un pánico ancestral de ser excluidos de la familia, ¿no? O sea, antes de yo ser yo, pues me sacrifico, y si yo soy culpable, yo pago algo porque tengo que pagarlo, y antes de que la familia a mí me vuelva a acusar, antes de que yo no pueda hacer esto, antes de que yo pueda elegir, antes de que me saquen, de que no me reconozcan, de que no me quieran, pues prefiero cargar con la culpa, ¿no? Y, como les decía, la culpa está asociada a la herida de rechazo. Entonces, antes de volver a sentir el rechazo a plenitud, prefiero cargar con la culpa y autocastigarme. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cosa que está unida con la culpa, y es el autocastigo. Siempre habrá autocastigo, porque como hay juicio, hay algo que no está bien, y si tú no estás actuando bien, aparte de que te sacrificas, siempre habrá autocastigo o castigo impuesto por otra persona en una relación. Si alguien le fue infiel, eres culpable, entonces te somete y tienes que pagar y tienes que someterte hasta que la otra persona decida que ya has pagado algo. Entonces el castigo o el autocastigo están aliados con la culpa. O sea, y esto quería ser muy enfática. ¿Por qué? Porque yo lo descubrí después de mucho tiempo. Cuando empecé a sentir esta culpabilidad tan profunda, me autocastigué. Y una de las respuestas por las cuales yo perdí tanto pelo fue por el autocastigo, porque para mí mi pelo era sagrado, intocable, y si algo algo podía atentar contra mí misma, era quitarme mi pelo. Entonces, dense cuenta hasta dónde el autocastigo o el castigo, si es infringido desde otra persona, puede llegar a matarnos, o sea, puede llegar a tocarnos lo más sagrado, y decidimos aceptarlo pues porque nos sentimos culpables, ¿no? También, ¿qué sucede? La culpa empieza a decidir por nosotros. Entonces, yo me sentía tan culpable que no podía elegir por mí. O sea, sabía que tenía que tomar ciertas decisiones en mi vida, pero la culpa era tan grande que me sacrifiqué. Entonces, preferí que la vida decida por mí, y esperé, ¿no? Porque la culpa hace que te sacrifiques para que no vuelvas a hacer daño por si te vuelven a enjuiciar, ¿no? Entonces, porque la culpa da miedo, te cohíbe. Y yo me di cuenta que al final la culpa fue tan grande que decidió por mí, y al final a lo que más le tenía miedo sucedió,
y terminé enfermando yo. O sea que la culpa no tiene buen puerto. Al final siempre vamos a terminar lesionados, por donde lo veamos. Entonces es mejor sanarla, es mejor reconocerla, porque tiene mal puerto. La culpa nunca lleva a nada. Y además, como les decía, la culpa es ancestral, es hereditaria. Y esta puede aguantar toda la vida. O sea, les juro, yo pude aguantar toda la vida y no me di cuenta, pero cuando saltó tan gigante que pudo dominar mi vida y que está bien. Yo hoy la veo a la culpa como buena porque esto me llevó a sanar mi profunda herida de rechazo y ha dolido física, mental, emocional, corporalmente, pero había que entrar en la culpa porque la culpa y el rechazo están unidos. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo que pasa. Realmente a mí no me ha pasado porque les comenté que la culpa la sentí en estos últimos años. Pero ¿qué pasa? La culpa es adictiva. Estamos enseñados a estar en ese estado de culpa, que nos sacrificamos, pero nos volvemos víctimas. Entonces, cuando empezamos a activar el victimismo es adictivo y es bioquímica corporal pura. Entonces, si yo me siento, digamos, la culpa no es buena, pero tanta culpa cargo que al final yo sigo creyendo que es buena para mí. Entonces sigo produciendo bioquímicamente todo lo que es bueno para la culpa. Entonces me meto en situaciones de culpa, la gente me culpa, yo me autocastigo, me sirvo culpabilizando. ¿Por qué? Porque nos volvemos adictos. Y además es una programación. Y dense cuenta, como todas las adicciones, todas, sin excepción, sexo, alcohol, tabaco, dulce, relaciones tóxicas, o sea, todo lo que son adicciones, es complicado sanarlas. O sea, no es como corto aquí y ya, porque hay temas emocionales y en este caso son programaciones. Entonces, las adicciones también están asociadas con la culpa. ¿Por qué? Porque es la forma de producir lo que necesito para poder mantenerme en ese estado de culpabilidad. Entonces, la culpa tiene unas raícitas bien profundas, eh, que pues depende de cada uno su historia, van poco a poco, pero yo creo que toda la humanidad, tarde o temprano, estamos en algún punto de tener que sanar, ya sea desde la niñez, por la religión, por todo, porque vengo de padres culpables, porque soy hijo rechazado, bueno, o por todo en general, pero tarde o temprano siento que los seres humanos, y sobre todo en este momento, estamos como muy de cara a cara en la culpa. ¿Por qué? Porque si hay culpa, uno no es libre y no puede elegir. Y si no puedes elegir, esto crea bastante frustración. O sea, la culpa ha estado eligiendo por ti. Entonces, y también llega un punto que el masoquismo es bueno, pero causa enfermedades. Entonces, el autocastigo, el frustrarte, el limitarte, la culpa no permite crecer. La culpa no permite ser uno mismo. Siempre está atrapado en situaciones que están vinculadas al autosacrificio. Entonces no es bueno. La culpa a largo plazo genera enfermedades bastante tremendas porque encima se va enquistando, va agarrando espacio y tú puedes vivir toda la vida con la culpa y muchas veces ni siquiera darte cuenta de que esa culpa ha tomado tanto espacio. Incluso la culpa, como les decía, se hace cargo de nuestras propias decisiones y nos quita el derecho de elegir. Entonces, es un tema el que quería hablar porque estamos en una etapa muy delicada donde está saliendo toda la basura de la humanidad, toda la basura, y la culpa es una basura que nos compete a todos, sin excepción. Ahora, también existe, como les decía, la culpa improntada por nuestros seres queridos o la gente cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque la culpa, una de las formas que busca o el recurso mental de tener que sanar la culpa, ¿cuál es? Proyectarla. Entonces, si uno carga mucha culpa, es muy probable que le ande echando la culpa a los demás. O sea, intentando como quitarse la culpa o no asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se pone en el lugar de víctima, ¿no? Entonces, yo soy culpable y es más fácil decir, pobrecita de mí, es que a mí me ha pasado esto, porque me hicieron esto, porque me pasó esto. Esa es una de las soluciones que busca la mente. Y la otra solución es
es que por tu culpa yo soy así, o es que ha pasado esto, es por tu culpa. Entonces, estos dos caminos nos muestran que es una solución falsa del cerebro, es un recurso que el ser humano tiene para liberarse de la culpa. Entonces, también ojo, a qué nivel estamos juzgando o dándole o como entregándole a los demás nuestras propias culpas. Porque en esa medida en la que uno está responsabilizando a los demás, ya sea de actos de terceros o de actos propios, la culpa está activa. ¿Y qué sucede? Pues que como todo es la ley en el universo, si yo lanzo culpa o culpabilizo a otro, pues esa culpa vendrá multiplicada hacia mí. ¿Por qué? Porque de alguna manera la culpa hace parte de lo que es nuestra parte oscura, nuestras heridas profundas. Y como les decía, es transgeneracional. O sea, es dentro del árbol. Hemos nacido dentro de árboles culpables, llenos de culpabilidad, llenos de rechazo y de desamor. Entonces, cuando yo intento proyectar esta culpa al exterior o responsabilizar a los demás, ¿no? O sea, como hacerme en el plan de víctima y decir, es que como me violaron, es que como mi papá me abandonó, es que como me echaron del trabajo, ¿no? Es que como había tráfico, yo no llegué a tiempo, es porque me dormí. La culpa está activa y siempre andará rondando y les digo, la culpa es como que va agarrando fuerza y se va enquistando, ¿no? También, ¿cómo reconocer la culpa cuando uno se disculpa, ¿no? Ay, perdón, que es que este tiene que ver mucho con la herida de rechazo, pero también hay una culpa enorme ahí detrás, ¿no? El estarnos excusando constantemente de lo que somos, de lo que decimos, de no, disculpe, no, es que si le hago daño, que le quito tiempo, ¿no? Que es como que uno ya se ha matrimoniado con la culpa. Y la culpa tiene lenguajes muy sutiles, están presentes en todo lo que puedan expresar o sentir o pensar. Por eso, de alguna manera quería dar esta charla porque, bueno, ha llegado el momento de que cada uno empiece a sanar y una vez que uno libera esta culpa, la verdad, ¡fua! Es como la libertad, esa opresión que uno siente en el pecho de la culpa de tener uno algo mal o de ser culpable de algo o de haber hecho daño a alguien, entonces empieza a liberarse y hay que a liberarse y perdonar si es actos de otras personas, pero es necesario comenzarlo a sanar ya, en este momento, ¿no? También hay otro tema, y es que para comenzar a sanar la culpa, ¿no? Primero, como les digo en muchas de las cosas, primero hay que reconocer la culpa, ¿no? Si yo no reconozco la culpa o no reconozco cuán culpable soy o cuán matrimoniada estoy con la culpa, si yo no asumo, reconozco y asumo esa responsabilidad, es complicadísimo, ¿no? Y lo que les digo, yo durante muchos años hacía cosas, pero no tenía culpas, o sea, yo no tenía esa programación de la culpa. O sea, cuando uno entra dentro de la conciencia, cuando uno despierta, los primeros años, los primeros años de sanación, estuve subsanando el daño que había hecho. O sea, que la culpa, por más de que uno crea que no y que se haga el loco, tarde o temprano saldrá, ¿no? Y la conciencia, dentro del camino de la conciencia, no existe la culpa como tal. Entonces, este es el primer paso para poder comenzar a sanar la culpa. Primero, reconocerla y reconocer en qué nivel estoy o de qué padres tan culpables vengo o de qué entorno, qué lenguaje y comenzarnos a responsabilizarnos. ¿Por qué? Porque a la conciencia no se la puede engañar y la conciencia no es algo que venga ajeno o que dependa de mí, es algo que depende de las leyes universales. Entonces, como les decía, a mí la culpa se me activó cuando yo afrenté lo más sagrado, que es mi misión, o sea, que me fui a mi propio proceso de sanación y a lo cual sirvo. Entonces, desde esta conciencia, tuve contacto con la culpabilidad para sanar la herida de rechazo. Sin embargo, cuando logramos desenquistar esa culpa, ¿no? Que tampoco es así en 2 días, ¿eh? Llevamos generaciones y árboles generacionales o toda una vida sintiendo culpa, pues tardará un tiempo, porque además, como les comentaba, es bioquímico. Puede ser que en el cerebro, pero soy adicta
a la culpa, ¿no? Al victimismo. Si tenemos herida de rechazo, que es lo probable, entonces bioquímicamente yo estoy muy indicada que nosotros procesemos esta sanación y que también renovemos a nivel bioquímico el cuerpo para que la culpa se pueda liberar. Mágicos. Siempre les he comentado que el cuerpo es lento. Nosotros podemos a nivel energético sanar y nosotros podemos a nivel mental reprogramar, pero el cuerpo toma su tiempo. No es tan así en 2 minutos ya. El cuerpo no, el cuerpo, porque el cuerpo, es la materia, es lo más denso y necesita un proceso para integrar esos cambios, esas reprogramaciones, ¿no? Porque, como siempre lo digo, pues la cabra tira para el monte. Entonces llevamos tantos años cargando con la culpa, sintiendo culpabilidad, pues que cuando damos el ok para hacer este cambio, ¿no? Para liberarnos de la culpa, el pasado es un poco pesado y se resiste. Y lo mismo el cerebro. Por eso hay que trabajar también mucho la reprogramación, ¿no? Parte de las reprogramaciones se trabajan a nivel ancestral con la parte ritual, que por eso es tan sagrada la ritualidad. Pero, sin embargo, el cerebro le gusta lo conocido, no le gusta lo nuevo. O sea, lo que conoce es la culpa, lo que conoce es el victimismo y le gusta, aunque no es bueno, pero le gusta. Entonces, cuando entramos en estas sanaciones de la liberación de la culpa, de las heridas, en este caso, actualmente estamos trabajando la herida de rechazo, pues toma un tiempo, porque es todo un desenquistamiento de todas estas programaciones y a nivel químico también tarda un tiempo en como desintoxicar el cuerpo. Si he vivido toda la vida siendo una rechazada y con culpa, pues no crean que en 2 meses se va a ir. Si llevo 40 años así, pues no, realmente necesita un tiempo. Entonces, sin embargo, bueno, si les he dicho que he llevado, ¿cuánto? Año y medio ahí enamorada de la culpa, enamorada, además no la podía soltar porque el sentimiento era muy grande. Al día de hoy está totalmente ajustado y libre totalmente de la culpa, ¿no? Y lo bueno es que una vez que nos responsabilicemos, la reconozcamos, la comencemos a sanar, que hace parte de la reprogramación, o pueden utilizar la ritualidad sagrada, o bueno, diferentes caminos que puedan existir. Yo creo que la culpa, lo que más me ha dejado al día de hoy, es que si nosotros le damos el timón a la culpa, nunca vamos a poder decidir. Y si nosotras no podemos decidir por nosotros, estamos perdidos. Y tarde o temprano la culpa, enfermedades bien profundas en el cuerpo. Entonces yo agradezco hoy a la culpabilidad tan grande que sentí y que se me amplificó en el desierto del Sáhara, porque gracias a ella yo he podido sanar el rechazo tan grande que tenía y la herida con el masculino. Entonces ha sido muy duro, me he perdido, he estado en el lodo profundo de la oscuridad, amando a la culpabilidad, pero siento que hoy es una herramienta muy poderosa de conciencia y que como ha sido tan intenso este matrimonio con la culpa, pues hoy puedo ver clarísimamente todo y además, lo más importante, puedo verme a mí, prevenir cosas que yo sé que tengo tendencia a la culpa si me engancho allí y saber que hay cosas en las que no puedo entrar, porque si yo entro en eso, voy a ir, otra vez me vuelvo, ya me divorcié de la culpa, ahora me vuelvo a casar con ella, ¿no? Entonces, este era mi mensaje de hoy, de la importancia de sanar la culpa, todo lo que conlleva y todo lo que se enquista para poderla sanar, ¿no? Y que es parte necesaria. Nuestras heridas, sobre todo lo que les decía, la herida de rechazo está muy asociada con la culpa, o sea, son ahí hermanitas. Entonces, y la mayoría de todos nosotros somos rechazados, la mayoría, el 80%, 90% de la humanidad, así o así, ¿no? Entonces, de alguna manera, somos amiguitas o también estamos matrimoniadas con la culpa. Y también, esto que no se les olvide, lo más importante, que si yo soy una mujer culpable, me siento culpable por diferentes situaciones, mis hijos ya son culpables. Y esa herida, aunque a mí tardó ya a la edad adulta que se active la culpabilidad, tarde o temprano se activa. Entonces, y si además estamos en un camino de conciencia, somos como la señora cebolla, entonces tarde o temprano la capa de la culpabilidad saltará. Si no salta en nosotros, saltará en nuestros hijos. Y bueno, yo creo que estamos aquí para trabajar para las humanidades que vienen y también para las mamás tenemos que sanar
para cambiar esas conductas, porque una mamá culpable, ¡pua!, es re tóxica. ¿Por qué? Porque cuando somos culpables, todos los vínculos que creamos están basados en la manipulación. Ya les dije, la culpa está asociada al victimismo, al autocastigo, pero hay otro tema que es la manipulación. Entonces una persona culpable proyecta esta culpa y la utiliza para manipular. Y si nosotros, entre más grande es la culpa, más grande es el nivel de manipulación que tenemos y más tóxicas son nuestras relaciones. Y no solamente tóxicas con el hombre, tóxicas con nuestra madre, con nuestro padre, tóxicos con nuestros hijos, tóxicas con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque es un lenguaje autodestructivo, ¿no? Entonces hay 20.000 formas de autodestrucción. Las adicciones, el aislamiento, la exclusión, ¿no? El alimento también es una adicción. Entonces, ojo que la culpa es un gran tejido y tal vez a través de la culpa podemos encontrar muchísimas cosas. Yo, entre que encontré la culpa fue como la apertura y luego vino la herida de rechazo. Yo entre el rechazo y la culpa, la verdad, ¡buah!, siento que en este año he sanado más que toda mi vida y que todos los años de conciencia. Entonces, es interesante porque si nos atrevemos a entrar allí, la verdad, la libertad que hay después de la puerta de la culpa, y al menos en mi caso del rechazo, la verdad es pura libertad. Libertad absoluta, porque no se puede seguir cargando. Y yo la verdad, lo he comentado, yo tenía que sanar esto porque yo ya no podía tener más relaciones tóxicas con el hombre. O sea, era una cosa que me sobrepasaba y que por más mujer, medicina y sacralidad me ganaba la herida y el rechazo. Entonces llega un punto, y con este mensaje cierro, que llega un punto en que hay que tomar decisiones. Y cuando yo entré en contacto con la culpa, yo ya no quería vivir así más. No quería vivir haciéndole daño al hombre y escupiéndole y vomitándole. Estaba harta de las relaciones. Nunca estuve realmente sola, siempre tuve parejas, pero sufría demasiado. Entonces llega un punto en que tú tienes que decidir si optas ahí por estar sola o con una relación tóxica o de verdad sanarlo, ¿no? Y entonces hoy agradezco a la culpa porque esa culpa fue tan grande, tan grande, tan grande que hizo que yo realmente tomase compromiso en la sanación pues de esta herida tan grande que tenía con el hombre. Bueno, ahorita que platicaste sobre la culpa, pues todo me hace clic, todo, Ya, todo, así, todo, la manipulación, el victimismo, el victimario también, porque eh, al hacerme víctima, también soy victimario al mismo tiempo. Bueno, así me vi exacto. ahorita, ¿verdad? Otra de las cosas que dijiste es, ok, reconozco mi culpa. Eh, bueno, entendí que tú reconociste tu culpa, la comenzaste a trabajar y se destapó el rechazo. Claro, maltraté a alguien que yo estaba pidiendo sanación. Y además en el Sáhara era como todo tan amplificado, entonces la culpa entró así, pero te hablo en un segundo y me fui a llorar al desierto y estuve llorando días, o sea, días sin parar, porque en esos 20 segundos tuve la conciencia del reconocimiento de toda la vida de mi comportamiento. Entonces, claro, ahí está. Y ahí fue cuando hice la reflexión, Elizabeth, y dije, yo no puedo vivir así. O sea, no puedo vivir con esta culpa, porque me quería morir de la culpa, y no puedo seguir maltratando al hombre. O sea, no puedo vivir así. Cuando se despertó la culpa y ahí empecé, dije, no, tengo que empezar ahí a abrir el hombre, qué pasa con el hombre, y cuando abrí al hombre, que no es el hombre, no era mi pareja, era mi padre, cuando me metí con mi papá, encontré el rechazo. Entonces, para mí la culpa ha estado todo este tiempo hasta que yo pude sanar totalmente a mi padre, por ende a mis exparejas y tú que has estado conmigo, pero la culpa me abrió, como nunca la había sentido ni nunca la había reconocido, me abrió el portal para que yo pueda sanar. O sea, era tan grande la culpa y yo no la podía soportar corporalmente que tenía que sanar porque si no iba a enfermar. Es que este es mi punto de vista porque está basado en mi experiencia, ojo. Cuando sanas el rechazo,
la culpa sanó. O sea, yo no me dediqué a sanar la culpa, ¿me entienden? No me cené, o sea, digamos, la culpa tiene muchas patas, tiene muchísimas paticas. Entonces, no hay como un camino de decir, voy a sanar la culpa directamente. Para mí el camino fue sanar el rechazo. ¿Por qué? Porque al menos el rechazo era la patica más grande. Como la culpa tiene tantas patas y es transgeneracional, no se puede atacar a la culpa así. Más bien ataquemos o subsanemos lo que ha generado esa culpa, porque inmediatamente tú sanas, o sea, date cuenta, yo maltraté al hombre, ojo, yo maltraté al hombre porque el hombre me rechazó. Entonces lo que hice fue ir a mi padre, que era el origen, y cuando yo subsané el origen, la, la culpabilidad se fumó, o sea, encontró su salida. Ok, sí, es igual que con el enojo. Años sanando al hombre, años sanando al hombre, sanando el fuego, pidiéndole al fuego la reactividad, que el enojo, que se me vaya la ira. Pero nunca pude bajarle el calibre hasta que encontré el origen del enojo. Y cuando lo encontré, el enojo se fue. Entonces yo siento que la culpa es igual porque es lo que me pasó a mí. O sea, el enojo y la culpa ahí también son de la misma familia. ¿Eh? Antes, Ok, es verdad que la culpa tiene muchas patas y yo he llegado a la culpa, a reconocer la culpa cuando he empezado a trabajar el sacrificio. Entonces Claro. veía en mí el sacrificio que hacía y lo mal que me sentía, eso me llevó a abrir otra puerta que era lo culpable que me sentía, y ahora al trabajar la culpa me ha abierto la puerta del rechazo. Entonces, está todo unido, lo que pasa es que a cada una pues se le detona en un momento, pues a una se le detonará rechazo, a otra se le detonará sacrificio, y bueno, en mi caso fue sacrificio, eso me ha llevado al rechazo y ahora me toca trabajar un poco lo que es el rechazo. Y solamente quería aportar que en toda mi vida siempre me he sentido culpable por todo lo que he hecho, y siempre sí es verdad que he estado buscando ese por lo menos en ese enjuiciamiento, que yo fuera inocente, ¿no? Pero una de las cosas que más me ha enseñado la culpa también ha sido en el momento que yo me sentía culpable a reflexionar, y eso sí me ha llevado a tomar responsabilidad de los actos que yo hacía. Entonces, para mí sí ha sido muy importante, o sea, para mí sí ha sido una maestría la culpa, porque sí me ha llevado a tomar responsabilidad en esos momentos donde yo me sentía culpable, y en vez de echar, que eso lo he hecho muchas veces, en vez de echar la culpa a todo el entorno mío, de responsabilizarme yo también. Y bueno, y desde que estoy con Samaya trabajando el fuego, pues ya la responsabilidad es 100%. Y claro, aquí ya no hay ni escapatoria, ni excusa, ni leches. Aquí no hay nada. Así que, y también ser consciente de cuando una persona es culpable, como bien has dicho tú antes, de qué manera tóxica enjuiciamos a los demás y traspasamos esa herencia de la culpa, y sobre todo a lo que más nos duele, y es a nuestros hijos. O sea que bueno, pues que encantada de escuchar tu versión, y bueno, pues nada, quería hacer una pequeña aportación y ya está. Como les explicaba y lo explicó Leire, tiene muchas patas. En mi caso, el 99.9% era el rechazo, pero puede haber religión, o sea, todo lo que les he dicho en la charla, y yo no creo que haya una fórmula para sanar la culpa, porque cada historia es diferente. Por ejemplo, ahorita Elizabeth habló, y yo creo que la culpa y el enojo están matrimoniados y son lo que están tejidos a través del rechazo, por ejemplo. En el caso de Leire, es más transgeneracional, tejido a su madre. Entonces, claro, esto lo he hablado en público, y yo les he dicho que es necesario que cada uno arme su mapa sagrado, su mamá y su papá, reconociendo sus historias, porque ahí está la respuesta. O sea, ojalá hubiese, ojalá fuese la sanación. No, yo hago esto, o sea, hago este ritual y se me liberó la culpa, ¿no? Así, ¡tac! No, porque es como que hay tanto entretejido que lo importante es que se conozcan. Lo importante no es encontrar en sí el origen. Uno encontrará el origen de una producción de todo un camino de sanación, ¿no? Yo llevé 8 años
hasta que pude encontrar mi más grande herida, pero tuve que desentramar y desentramar para poderla entender. Tal vez si alguien me la decía hace 5 años, me decía, sí, es que el origen de todos sus males está en su papá, en este evento que le pasó. Tal vez yo ni siquiera le hubiese dado el impacto o la conciencia que tengo ahora. O sea, tuve que reconocer tanto para poder reconocer el origen de mis males. Y sobre todo lo digo últimamente, hilen sus procesos de sanación. Es un momento de tejer la sanación. Estamos enseñados a parchear la sanación. Voy a un terapeuta, me hago acá un coso, hago una sesión de aquí, hago otro por allá, hago aquí, medio sano el enojo, medio me libero, hago un ritual de aquí, tengo 3 maestros, 4 cursos, 5 terapeutas, y esto tampoco va a buen puerto. Tenemos una sanación parcheada y siento que no es bueno. Yo la llevé durante muchos años así, pero como que al final nunca se concretaba nada. Pero ahora con las hermanas con las que, sobre todo después de la contingencia, que hemos venido trabajando, bueno, primero es que las veo, ¡buah! O sea, sobre todo a las hermanas que las vi ahora en Grecia, claro, es como hay un tejido, hay una historia, hay una transformación, sé de dónde vienen, ¿no? Y lo digo porque yo no soy exenta, o sea, yo estoy haciendo procesos de sanación, pero es que la primera que está metida en la sanación soy yo, y lo saben todas las hermanas, ahí estoy sanando y sanando porque esto no acaba. Entonces no es algo que les digo como hagan esto, sino que a mí la sabiduría ancestral, o al menos mi maestro, me ha enseñado eso, a tener un tejido también dentro de tu propia sanación para que no te pierdas. Hice esto, hago esto, coloco aquí, ahora acá para ir posicionando piezas. Pero cuando tenemos esta sanación parchada, donde todo el mundo nos mete la mano, donde hay 500 terapeutas, sano ahora, luego paro, luego sigo, digamos que perdemos yo creo que mucha energía. Entonces es importante llevar un caminito, un registro de todo esto. Y yo agradezco también al fuego sagrado porque desde que lo comparto, si, aunque yo no quiera, el fuego las teje. Si se ponen a verlo, al menos los procesos de fuego que comparto están todos tejidos, no están parchados, aunque los hagan en tiempos diferentes, son continuaciones. ¿Por qué? Porque es un fuego sagrado que va dentro de un tiempo universal. Entonces esto lo he podido ver ahora, o sea, hay continuación en la sanación, no es como y repito otra vez, ¿no? Y como ahora ya me perdí, tengo que volver a comenzar, sino que la sabiduría ancestral, esto es lo que amo, la continuidad, la raíz. Se terminó algo, se termina, abro otra puerta, ¿no? No es como y dele a lo mismo. Así que le agradezco a Elizabeth y a Leire la intervención. Hola Samaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola a muchas que he visto en los círculos, qué gusto verlas. Y sí, Samaya, solamente para todo lo que has mencionado, igual que todas, me resuena mucho y me identifico con este trabajo, al cual yo también, con muchos terapeutas que estoy, me doy cuenta que quiero, y me han dicho, que quiero una varita mágica que me sane, que me quite lo que estoy sintiendo. Y es como no afrontar lo que yo tengo que ver, ¿no? Así duela, así llores, así lo sientas, pero lo tienes que hacer. Y en eso estoy, en seguir trabajando en mí, seguir trabajando en estos procesos y sobre todo tomar la voluntad, porque lo que dices, ¿no? Es muy fácil caer a lo que ya conoces, caer al dolor, al victimismo, al rechazo es fácil y aún así yo estoy haciéndome cada vez más fuerte, ¿no? Y manteniéndome, porque el mismo cuerpo, yo soy joven todavía, pero tengo varias dolencias y es lo que me dice, ¿no? Oye, tu cuerpo te está diciendo, oye, regresa a este dolor, tú eres aquí, pero no, pues entonces tú tienes que volverte a reprogramar a que no eres dolor, a que no eres dolor. Y eso es lo único que quería compartir, Samaya. Sí veo un cambio importante, porque María era justamente la que preguntaba, ¿y cómo hago esto, no? Y ya hice esto, ¿y qué hago, no? Y ahora ya la veo, ya es como, te estás empoderando, María, y me alegra un montón, porque ahí la he estado yo, ahí, Sí. pero ese clic que siento que lo has hecho internamente, y es como no esperar, sino, me quedo allí, y despacito
voy avanzando, ¿no? Muy bien, María, estoy súper feliz. Me has hecho un regalo. Gracias a ti, Samaya, por todo y por también esas llamadas de atención que hicieron clic, finalmente hicieron clic. Estoy Yo ahí en el sé. camino, avanzando. Muy bien, María, muchas gracias.